Determina la derivada de la función dada. Observa que la función dada es un cociente de dos funciones de x, lo que indica que necesitamos aplicar la regla de diferenciación del cociente. Al observar las notas de la derecha, el derivada de v sub sospechoso x es igual a v de s sub' menos v sub' todo dividido por el cuadrado de v. Para mantener las cosas organizadas, etiquetemos el numerador u y el denominador v. Esto indica f' de x es igual al cociente donde el numerador es v por u' o el denominador de 2 más el seno hiperbólico x. Multiplicado por la derivada del numerador, que es la derivada con respecto a x de 5 menos el seno hiperbólico x. Y luego menos v veces v', que es el numerador de 5 menos el seno hiperbólico x multiplicado por v', que es la derivada del denominador con respecto a x. Todo esto se divide por el cuadrado de v o el cuadrado de 2 más el seno hiperbólico. X. Luego, necesitamos determinar las derivadas aquí y aquí, y luego simplificar el numerador. El denominador permanece igual, y el numerador es la cantidad 2 más el seno hiperbólico x. Y luego multiplicado por la derivada de 5 menos el seno hiperbólico x, que es igual al coseno hiperbólico negativo x. Y luego menos la cantidad 5. Menos el seno hiperbólico x multiplicado por la derivada de 2 más el seno hiperbólico x, que es el coseno hiperbólico x. Y ahora vamos a distribuir en el numerador. Tenemos menos 2 coseno hiperbólico x. Y luego menos el coseno hiperbólico x multiplicado por el seno hiperbólico x. Ahora tenemos que tener cuidado porque estamos restando este producto. Tenemos menos 5 coseno hiperbólico x. Y luego menos coseno hiperbólico negativo x seno hiperbólico x, lo que resulta en más coseno hiperbólico x. Y el denominador permanece lo mismo. Y ahora simplificando el numerador. Observe que tenemos dos términos opuestos. Tenemos el coseno hiperbólico negativo x, el seno hiperbólico x y luego el signo más. Coseno hiperbólico x seno hiperbólico x. Y los dos términos restantes son términos semejantes, lo que indica que la derivada final de la prima de x es igual a menos 7 coseno hiperbólico x. Todo dividido por el cuadrado de 2 más el seno hiperbólico x. Y esperanza.